Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de este canal en el que nos gusta hablar de libros. El día de hoy toca El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es un libro que si tuviera que describir con una palabra, creo que sería impactante. Entonces, pues sin más que decir, empecemos. El hombre en busca de sentido es la historia de un doctor que le tocó vivir los campos de concentración del régimen nazi. Este libro retrata la perspectiva psicológica de los confinados o de los internos. Y este libro, aunque no te pone ejemplos de cosas tan escalofriantes, sí te retrata muy bien el día a día de estas personas, y eso a veces puede ser más impactante. Y lo primero que quiero decir con respecto a este tipo de historias es que al ser eventos de hace muchos años, solemos imaginárnoslo como si no fueran personas, casi como si fuera una caricatura o como simplemente una película más. Y lo que he escuchado mucho de gente que se dedica a analizar historia es que dicen que ese es el primer error, que cuando nosotros pensemos en hechos históricos, lo primero que tenemos que hacer es imaginárnoslo como si fuera nuestro vecino, casi que la gente que pasó eso es gente pues relativamente cercana, para poderle en verdad dar el impacto o darle la justa fuerza de los hechos que pasaron en su momento. Entonces mi primera invitación es esa: imaginémonos que estas personas que leemos en este libro son gente cercana, son personas que al igual que tú o yo tenían necesidad de comer, tenían necesidad de dormir, tenían amigos, tenían necesidad de cariño, necesidad de atención. Era gente que se despertaba para ir a trabajar, para ir a la escuela, igualito que nosotros. ¿Te lo puedes imaginar, en verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hoy ocurriera algo similar a esto? ¿Qué pasaría si hoy llega una orden a decir, sabes qué, tú por tu religión, por tu estrato social, no tienes derecho a estas cosas, te voy a tener que remitir a estos centros sin mayor justificación, sin mayor explicación, de un día para otro te llevan? Total, este libro es la historia del doctor Viktor Frankl, un doctor que metieron acá y que nos narra como por etapas todo el proceso desde que llegan, que es la fase 1, fase 2 y fase 3, todo el impacto psicológico que fue para los internos. En la fase 1 es el shock. Él dice que la gente llega y que casi que ni se lo cree. Llegan, ven los letreros de los nombres famosos de los campos de concentración y no pueden creer que estén pasando por eso. El shock es tan grande que algunos de ellos incluso quieren negar la realidad. Hay muchos cambios psicológicos hasta llegar a la fase 2, donde la gente básicamente se vuelve apática y sus aspiraciones se limitan a simplemente sobrevivir en el día a día. Las cosas más elementales, como un pedacito de pan, un poquito más de sopa, se vuelven grandes regalos para ellos, y pues digamos que el ser humano regresa a sus instintos más básicos simplemente para sobrevivir. Y nos sigue explicando muchos de estos procesos psicológicos, de esta tensión psicológica, como él le llama, porque eventualmente cuando llegan a la fase 3, que es la fase de la liberación, los prisioneros que finalmente quedan libres se dan cuenta que no sienten esa alegría que soñaban antes y que pensaban que sentirían. Se dan cuenta que la tensión psicológica que tuvieron antes fue tan intensa que ahora no pueden liberarlo luego. Después de esa fase 3 hay un proceso en el cual ellos poco a poco van pues relajándose, por así decirlo. Y algo súper importante que se me hizo muy interesante es que Viktor Frankl dice que muchos de ellos, cuando finalmente son liberados, se volvieron agresivos, y si bien no eran criminales realmente, pero sí sintieron que ya no había normas o ya no había reglas que ellos tuvieran que respetar. En fin, el nombre de este libro, de El hombre en busca de sentido, se refiere a la justificación o al sentido de vida que las personas que vivieron en esos campos de concentración tenían que buscar. Es decir, ellos tenían que tener conciencia o tener la aspiración de lograr algo para tener la fuerza de soportar todo eso y salir. Y es muy interesante porque estudia los
motivos más profundos que tenemos como seres humanos. De hecho, hay una parte en este libro que habla de la logoterapia, que es el tipo de terapia que Viktor Frankl desarrolló, y algo muy interesante que creo que le da mucho valor a esto es que todos los estudios que Viktor Frankl hizo de la logoterapia, a lo mejor antes tenían otro nombre, pero vienen antes de este proceso de estar en campos de concentración. Y es en esa etapa de su vida que pone a prueba lo que él había analizado y había teorizado antes. De hecho, hay una parte del libro súper interesante en la que alguien le pregunta a Viktor Frankl, ya después de todo este proceso, le pregunta, ¿cómo resumirías lo que es la logoterapia? Y él dice, bueno, fíjate, en el psicoanálisis el paciente viene y se sienta a decir cosas que son difíciles de decir. Y en la logoterapia, el paciente viene a escuchar cosas que son difíciles de escuchar. La logoterapia lo que hace es directamente confrontar a la persona diciéndole, ¿sabes qué? El sentido de tu vida no proviene tanto de las cosas que tú quieres hacer, sino más bien de la responsabilidad que la vida te asigna a ti. En el libro hay otro ejemplo que Viktor Frankl expresa, y es que en algún momento dice que llegó una persona que era su paciente y le dice algo así como, oye, estoy muy triste, llevo muchos meses estando triste por la muerte de mi esposa, he sufrido mucho. Y él dice, ok, hay que encontrarle sentido a ese sufrimiento. Y le pregunta, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras muerto antes que ella? Y él dice, bueno, muy probablemente ella se hubiera quedado también muy triste y desolada. Entonces eso es, gracias a que ella murió antes y tú estás sufriendo ahora, tú le estás ahorrando a ella ese sufrimiento. Entonces, en el trasfondo, lo que Viktor Frankl dice es que el sufrimiento por sí solo puede no significar nada, ya sea el sufrimiento de que se murió tu esposa o el sufrimiento de la gente que vivió en los campos de concentración pudiera no significar nada, pero somos los hombres, somos cada uno de nosotros quienes decidimos o quienes podemos significar ese sufrimiento para aspirar a otras cosas. Y acá Viktor Frankl habla de que mucha gente hizo cosas muy terribles para sobrevivir. Robar, incriminar a otros reclusos simplemente para que no los mataran a ellos. Mucha gente hizo cosas muy feas para sobrevivir. Pero independientemente de eso, para mí la enseñanza más profunda es que ante cualquier situación, en este caso ante la situación de estar en un campo de concentración, cada uno de los hombres tenemos la capacidad de decidir cómo podemos responder. Nos pueden quitar todo, de hecho les quitaban todo. Nos pudieran quitar la ropa, nuestro trabajo, casi despojarnos totalmente de la identidad, de lo que somos, pero lo que no nos pueden quitar nadie, absolutamente nadie, es la capacidad de decidir cómo responder ante esos eventos. Y leyendo este libro, la verdad es que todo el tiempo me estaba preguntando, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Cómo me hubiera comportado? Digo, muy impactante porque es muy confrontativo y en verdad me hacía preguntarme qué clase de persona hubiera sido yo. Y en general, leer este libro, la verdad es que me hizo preguntarme mucho más de todo el contexto político y cultural de la época para entender mejor cuáles fueron las verdaderas razones de este holocausto que existió y cómo es que la humanidad ha aprendido de eso. No sé, me hace querer estudiar mucho más de la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias por escuchar este video. Si te quedaste hasta acá, te agradezco muchísimo que tengas estas ganas y esta hambre de aprender más cosas, de leer más. Nos vemos en el siguiente video. Todavía no sé de qué libro va a ser. Bueno, de hecho tengo una idea, pero quiero que sea sorpresa. Entonces, pues sin nada más que añadir, espero que quieras leer este libro. En verdad es muy impactante. Creo que te puede dar una nueva perspectiva, como casi todos los libros. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima.